No sé si estaba grabando, ¿no? O sea, primero cortemos esto porque si no, sí está grabando. No sé, bueno, ahorita buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de YouTube. Hoy aquí para. Hoy ha sido un bien día típico. ¿Por qué? Hoy cayó la que para todos era la gran favorita para llevarse este mundial. Perdón, me estoy un poco bigote. Este mundial, y queda menos que Brasil, mis amigos. La verde amarela quedó eliminada contra Croacia en penal. En una tanda de penales que todo el mundo, al ver, cómo decirlo, al saber de esa tanda de penales, mmm, todos sabían que iban a quedar fuera. Así que, repasando, vamos a hacer desde el mundial de USA 94 hasta hasta el de Rusia 2018. Vamos a hacer esos mundiales. ¿Por qué? Porque son los mundiales con mejor, no, hagamos desde el 90. Son los mundiales con las que tenemos mejores estadísticas y hay más selecciones. O sea, había más grupos y todo eso. Ya que antes de eso era reducida la confederación y todo eso. Así que vamos a hablar de ¿cuál era la favorita? ¿Cuál fue la selección que decepcionó brutalmente? Y la mayor sorpresa. Así que comencemos. Rusia 2018, todos saben cuál fue la mayor decepción. Bueno, primero la candidata, ¿cuál era la candidata? Vamos a ver también la campeona, si fue la que todo el mundo quería, la que todo el mundo pensaba. Y la candidata, bueno, la campeona fue Francia, quien no estaba entre las grandes candidatas, pero sí en algo entraba por ahí. Creo que en sexto, quinto lugar estaba. Quinto lugar. La sorpresa, como todos saben, fue Croacia, quien llegó a la final y se enfrentó contra Francia, que al final terminó perdiendo. La que era favorita y a la vez decepcionó Alemania y decepcionó brutalmente. En el sentido de que era una selección muy buena y todo eso, pero al final decepcionaría. También tendremos otras selecciones como España, que entra en octavos, la misma Argentina, lo que anda líder su grupo, Brasil en cuartos y así y así. Pero la mayor es la que todos saben, Alemania, la mayor excepción. Brasil 2014, el campeón, Alemania, no estaba entre los planes, no estaba entre los planes de que fuera el campeón. Venían como tercera o cuarta, sí. De ahí la sorpresa, mmm, Costa Rica. ¿Por qué pongo Costa Rica? Porque Costa Rica llegó a cuartos, pero de una forma bien épica. Primero, en su grupo le tocó Uruguay, Italia e Inglaterra. Todo el mundo decía que Costa Rica sería en primera frase, sería ¿cómo le dicen siempre? El, el que estaría ahí nomás para rellenar el grupo. Pero al final terminó siendo el líder de su grupo con dos victorias y un empate, siendo gran líder. Y después en octavo enfrentando contra Grecia y echándole los penales. Pero todo se acabaría contra Holanda en cuartos. Hasta ahí quedaría, pobrecita. Y esa sería, como decir, la sorpresa de Brasil 2014. De ahí, como por decir, de ahí la decepción, todo el mundo sabe, Alemania. No, España fue la mayor decepción. De ahí también podemos poner Brasil y España fueron las dos mayores decepciones por el mero hecho de, primero Brasil por lo que pasó contra Alemania, es 7-1 muy penoso, y España por seguir cumpliendo como la maldición del campeón en su momento. 2010, 2010 es un año típico mmm, porque miren, de sorpresas, estaría poniendo a Uruguay. ¿Por qué pongo a Uruguay de sorpresa de cuarto lugar? Porque, miren, Uruguay entró al mundial por medio de repechaje. Y al final, Diego Forlán, su gran figura, ¿quién perfeccionaría? Porque ese mundial fue marcado más por lo que fue el odio del balón del mundial. Pero Diego Forlán lo perfeccionó el tiro. Hasta fue goleador, pero por algunas cosas el que se llevó la bota de oro fue Thomas Müller. Eso.
De ahí fue, como decir, Uruguay sería la mayor sorpresa. De ahí el campeón que fue España, estaba entre los planes, eran las favoritas así, aunque medio se lo quitó porque lo mismo perdió su primer partido, pero después se recompuso, aunque octavos y cuartos no fue, ni las semis fueron la gran cosa, pero sacaron su casta para llegar a la final y al final ganar a Alemania con ese gol agónico de Iniesta. De ahí la gran sensación es Italia. ¿Por qué? Italia y no pondré Italia. ¿Por qué Italia? Porque todo el mundo sabe lo que pasó con Italia. Sufrió la maldición del campeón. mm, no hizo una buena regeneración de futbolistas. Algunos futbolistas ya estaban, como decir, en un tramo final. Algunos ya se habían retirado, como el mítico del Piero, que para mí fue la pieza que terminó con Italia. Del Piero, para mí uno de los mejores delanteros, junto a, junto a Inzaghi y entre otros. Pero bueno, esa sería la mayor decepción, todo el mundo sabe. 2006. 2006, por ejemplo, sorpresa, sorpresa, pondría Portugal. ¿Por qué Portugal? Por el hecho de que se basaba entre dos cosas, selección joven y selección vieja. ¿Por qué viejas? Porque había jugadores ya de épocas ya muy antiguas que aún seguían jugando. Por ejemplo, Figo, el mismo Deco, también teníamos a Costa, también el arquero del Oporto, a Rui, también teníamos otros más, entre otros. Y los jóvenes, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, creo que Pepe estaba ahí, yo a Mario, mmm, no me acuerdo, había otros más, pero esos eran como decir los jóvenes. Y esa sería la mayor sorpresa que llegaría a tener un cuarto lugar en ese mundial. De ahí la campeona que fue Italia, medio sorpresiva, ¿por qué? Y la gran decepción, para mí, ¿cuál fue la mayor decepción? Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque si ahorita decimos el equipo que tenía Brasil en este momento, Brasil en 2006 tenía un equipazo en el ataque. Adriano antes de lo que pasó su catástrofe de fútbol en de estar aquí arriba abajo. Ronaldinho, un año excelente con el Barcelona. Ronaldo aún hacía goles. Robinho, que era la gran esperanza del Madrid, el que decían el nuevo Pele. Tenía Kaká, gran futbolista, líder absoluto de Milan. Tenían aún a Roberto Carlos, aún tenían a Cafú, tenían a Lucio, que para mí uno de los mejores centrales brasileños que ha podido dar la verdad madera. También teníamos Dida, arquero del Milan, ganador Champions y Libertadores, uno de los históricos en eso. Y así. Y eso mayormente sería mi mayor gran decepción. Sería. Name, de cierta forma, 2002, el campeón Brasil, no se le puso en la casa de apuesta como el principal. Creo que tercero y segundo estaba. Pero el primero, y que viene la gran decepción, Francia. Francia fue la gran decepción de este mundial. Todo el mundo sabe qué pasó. La maldición del campeón. Un grupo facilísimo. Uruguay, Senegal y Dinamarca. Todo el mundo apostaba a Uruguay y Francia. Pero al final Dinamarca y Senegal les terminaron pasando por encima. Y la sorpresa, todo el mundo sabe, esa magnífica Túnez. Que terminaría con el tercer lugar del mundial. Que sorprendería, por ejemplo, sorprendería no dar problemas a Brasil en semifinales y ganándole el tercer lugar a Corea del Sur, quien llegó a esas instancias por un poco de amaño. Sí. Francia 98, ahí viene otra vez como ejemplo el campeón Francia. No hay gran sorpresa porque hay un dato, y como ya lo dije antes, la final fue arreglada, de que Francia llegara para con Brasil. Inclusive Platini, figura histórica, lo confirma. Todo eso, que fue arreglada y todo eso. De ahí después, como de cierta forma, la sorpresa sería Croacia, que sería como decir su debutación en el mundial y llegar a ocupar el tercer lugar. Y la decepción, es que no hay como decir una selección que haya decepcionado porque
O sea, las candidatas ya algunas se habían puesto en el caso de la apuesta. Pero si yo tendría que decirlo, Italia. Podría decirlo entre Italia y así. ¿Por qué? Por el mero hecho de haber sido la subcampeona de Italia mundial, pero no había tenido un gran protagonismo, pero y tiene jugadores magníficos en ese momento. Maldini, un Buffon joven, tenía ya un Pirlo también joven, de ahí un Del Piero y muchas cosas más. De ahí vamos con uno de los penúltimos que es... Pues más, no sé cuánto vamos de video. Bueno, vamos buen tiempo. Perdonen si hago esto, pero es que quiero que el video no se tense ni nada de eso. Vamos al 94. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, campeona. ¿Cuál es la campeona? La campeona fue Brasil. No es la gran candidata ni nada de eso, pero logró hacerse con ese título. Para mí, muy merecido por el juego que mostró. Un juego muy ofensivo, de ataque y con los jugadores que tenía. Romario, Bebeto, Dunga, inclusive algunos otros de pasadas generaciones y muchas cosas. Que para mí, una gran, una gran Brasil. Revelación, la Bulgaria de Stoico. Gran participación de esta Bulgaria. Stoico sería una participación. Jugador histórico también del Barcelona y todo eso con esta. Quiere decir. Y decepción, aquí voy a poner, perdón mis hermanos colombianos, pero Colombia. ¿Por qué pongo decisión Colombia? Por el fútbol que hizo Colombia antes de esto. Miren, Colombia antes de el Mundial del 94, si creen que lo que le elevaron mucho a Brasil y a otras selecciones como Bélgica y Alemania, a Colombia le elevaron más alto. Inclusive Pelé dijo que podían ser campeones. Pero no, al final la sobradez y ser favorita le pesó mucho y al final, chau chau Colombia y... Y eso, de ahí como decir de esta forma serían las elecciones. Vamos ahora entrenando en el último terreno que sería Italia 90. Que para mí, podríamos decir, como decir, el campeón que fue Alemania, entre medio sorpresas. ¿Por qué? Porque habían selecciones más de calidad. La sorpresa, no había tanto como que sorpresas, porque, o sea, porque mire, Brasil, que estuvo en semis, de ahí que eliminó, de ahí, podría decir, mm, es que no hay como decir, no hubo una sorpresa tal como decir que esta selección, ni nada. Pero de selecciones, por ejemplo, le pongo a la Holanda, Holanda, porque la naranja mecánica venía a ser la campeona de la Eurocopa y tenía una gran selección. Y para mí podían haber campeonado. ¿Por qué? Porque tenían en base los tres grandes míticos del SAC Milan de Saki, un Kuman que era un torbellino en la defensa y con un poderío de gol. Tenían otros jugadores buenos, pero el problema fue que no le bastó. Para mí la considero decepción y todo. Y bueno, gente, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Hablamos de la campeona, de la sorpresa y la decepción de los mundiales desde el Rusia 2018 hasta Italia 90. Que para mí hay muchas cosas más que se puede hablar. Si hay, tú puedes opinar y todo. Yo dejo tu libre opinión. Nos vemos. Chao y hasta la próxima. Nos vemos. Acabó esta hueva.